Buenas noches, gracias como de costumbre por estar sintonizando este programa en el que hoy, ahora sí nos vamos a meter de lleno al tema del mes, que en octubre la revista de la universidad decidió dedicar al gótico. Y pues aquí en el programa, para empezar como se debe, que en el caso del gótico pues no puede ser más que hablando de muerte, nos vamos a remontar a la Edad Media, pues a una de las pandemias más cruentas que han sacudido a la humanidad, en este caso focalizada en Europa y Asia, que es la peste negra. Es la peste negra. Y para acompañarme, pues nuestra guía será Tania Rivera Hernández, que les va a contar, es doctora en ciencias especializada en desarrollo de vacunas y actualmente hace investigación en el IMSS como parte del programa Investigadores por México. Tania tiene gran interés por todo lo que tiene que ver con las vacunas y con las enfermedades, digamos desde la parte social hasta la parte de laboratorio, vaya, y también hace muchas labores de divulgación de la ciencia, como venir aquí al programa a platicar con nosotros. Gracias, Tania. No, gracias por la invitación. Qué gusto tenerte de nuevo aquí, siempre con temas interesantes, pero pues que además se cruzan ni modo con traspiés de salud, ¿no? Sí. Sí, en este caso, pues la peste negra, que sucedió a mitad del siglo XIV, en la época medieval, es una epidemia específica de peste porque hubo muchas otras después, fue un evento recurrente, sí. Pero la peste negra en particular es la que sucedió en este periodo. Y fue una catástrofe, ¿no? Como dices, en el lado de Europa, Asia. Se estima, porque pues los números en esta época son... Claro, no hay registros. No hay registros. Si ahorita no hay registros, luego fidedigno. Exacto. Se estima que se murieron alrededor de 25 y 50 millones de personas en un lapso de 5 a 7 años. Y pues si pensamos en nada de tiempo, es menos de una década. Sí. Y si pensamos pues, en la población de esa época, pues era mucho más pequeña. Claro, ¿no? Entonces se estima alrededor del 40% de la población de esa época murió en esta epidemia. O sea, casi la mitad de la población, digamos. Sí, entonces fue algo catastrófico. Bueno, por eso digo muerte por todos lados, ¿no? Sí, en realidad hubo un colapso social, literal, porque pues de repente no había personas que pudieran cosechar, sembrar, construir, ¿no? Muchas obras de este periodo tardaron muchísimos años porque no había mano de obra, o sea, fue un colapso social totalmente, ¿no? Y bueno, esta infección es causada por una bacteria que se llama Yersinia pestis. Ajá. El huésped natural de esta bacteria son roedores del centro de Asia, Asia Central, de la región de Kirguistán, Mongolia, que son marmotas, algún tipo de ratas. Ajá. Y en este reservorio natural, pues la bacteria sí causa infecciones, causa muertes de enfermedad, pero no una cosa devastadora. Claro, no diezma la población. Sí, lo que sucedió es que con las rutas comerciales, que eran como muy productivas en esa época de Asia, hacia África y Europa, la bacteria llegó a otras especies de roedores donde sí causaba una muerte masiva en los individuos como la rata negra. Órale. Entonces, esta bacteria se transmite a través de un vector, que es una pulga, y la pulga pues obviamente muerde, toma sangre infectada del roedor, y la bacteria tiene una capacidad de verdad muy loca de reproducirse y multiplicarse dentro de la pulga, ¿no? Que llega a un punto en que la masa bacteriana literalmente bloquea el tracto digestivo de la pulga y la pobre pulga no puede tragar. Entonces, al momento de volver a morder, regurgita bacteria en la mordedura del nuevo huésped, ¿no? Y así se va propagando la bacteria de individuo a individuo. Pero es una superzoonosis de esa bacteria, porque puede infectar pues mamíferos, obviamente, y también pulgas. Eso es un salto. Sí. ¿No? Y además, la pulga cuando entra en este estado literal de inanición, de que no puede tragar, no puede alimentarse, empieza a tener un comportamiento que algunos lo llaman agresivo, pero bueno, yo creo que es desesperación, que se quiere alimentar, que empieza a morder más y más y más y más y más y más, ¿no? Y entonces, pues obviamente ayudando a que la bacteria se esparza por más huéspedes.
Eventualmente la pobre pulga pues muere de inanición y la bacteria ya se esparció por muchos otros individuos. Ahora nosotros, bueno, los humanos en esa época pues empezamos obviamente a tomar ventajas de la agricultura, a almacenar granos y con esto pues hizo una domesticación involuntaria de las ratas y de roedores, ¿no? Y las ratas... Un polvorín, una situación... Sí, y las ratas pues se adaptaron a vivir en ese ambiente y es de ahí, de esa cercanía de las ratas con los humanos, que empiezan a infectarse humanos con Yersinia pestis. Claro, y es que además habría que imaginarse en la época que esto empieza a suceder, si digamos, y tú estás en una ciudad mercante y agarras tus barcos y dices, vámonos de aquí, y a lo mejor no te tuviste que ir a ningún enfermo con que se subiera una rata infectada para llevártelo a otro país, a otro lado, ¿no? Sí, fue justo así como se transportó, bueno, sí, se transportó de Asia, África y a Europa, ¿no? Claro. Y en Europa realmente, en las grandes ciudades fue donde... Era donde están los núcleos de población, supongo, más, ¿no? Sí, más densos. Más densos. Sí. Y bueno, entonces en el humano la enfermedad tiene, o la infección se puede manifestar de 3 formas distintas, y lo que pasa es que cuando una pulga muerde a una persona, pues la bacteria entra al torrente sanguíneo y se va y se aloja en los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos son estas estructuras que tenemos en realidad distribuidas en todo nuestro cuerpo, que tienen funciones del sistema inmune y de drenaje. La bacteria se aloja ahí, pues nuestro sistema inmune también la intenta como contener ahí, pero pues causa mucha inflamación, la bacteria se multiplica de manera descontrolada y el ganglio se empieza a inflamar, hasta que, bueno, en estado de salud nosotros no los podemos palpar, pero si tenemos una infección, pues a lo mejor se siente como un chicharito, una mora, una bolita, ¿no? Sí. Pues en el caso de la peste bubónica, que se llama esta manifestación, el ganglio puede llegar a medir 10 centímetros de tamaño, pues el tamaño más o menos de mi puño. ¿Se ve así? Como... Sí, son abscesos. ¿Es algo malo en la tiroides? Como sí, literal. Y pues es una inflamación muy fuerte, y a estos ganglios se les llamaba bubones, por eso el nombre de peste bubónica. ¿No? Se inflaman tanto que llegan a hacerse llagas y pues hay supuración de pus y bacteria, y pues uno se puede imaginar que es algo dolorosísimo y pues no muy grato de portar, de ver, de oler, de todo, ¿no? Totalmente. Y bueno, esa es era como la forma más común al inicio, pero después también lo que puede pasar es que la bacteria no solo se puede quedar en el ganglio, sino que puede seguir en circulación en el torrente sanguíneo y llega a otros tejidos, ¿no? A los tejidos conectivos, a las extremidades, y causar gangrena. ¿Negro? ¿Ahí la peste negra? Sí, que se manifiesta con manchas púrpuras oscuras tirándole a negro, y bueno, pues es una sepsis, esa es la peste septicémica, es la segunda manifestación. Y la tercera, que al parecer es la peor, como si estos dos no fueran ya bastante horribles, es la peste neumónica, que es cuando llega a los pulmones. A través del torrente sanguíneo llega a los pulmones, causa muchísima inflamación, muchísima secreción, mucha bacteria en los pulmones. Tos con sangre, con pues fluidos, muy abundante. Y las personas podían llegar a morirse de 1 a 3 días. O sea, una cosa muy rápida. Cuando ya se vuelve así neumónica. Sí, muy rápida. Oye, pero a ver, espérame, nada más. Estas 3 fases, digamos, o sea, ¿puede generar una u otra o son evoluciones? O sea, hay gente que le da bubónica, gente que le da neumónica. Pues el principio como que debe ser la bubónica, pero sí había manifestaciones de la septicémica sin tener bubones evidentes. Pero lo interesante de la neumónica es que ahí el vector, o sea, bueno, la bacteria como que se salta al vector completamente, porque pues una persona al tener mucha secreción y estar tosiendo bacteria, contagias directo a otras personas, pues como se contagia la tuberculosis, la influenza, ¿no? Y entonces esto pues hizo que los casos pues explotaran de manera estratosférica, porque además en esta época pues no había ningún conocimiento, ninguna noción de lo que era el contagio, no conocían el rol de la rata, del vector, de la pulga. Y probablemente pensaban que las 3 eran diferentes cosas, ¿no? Sí, a lo mejor ni siquiera había la conciencia. Creo que todavía en esa época pues eran como los miasmas, ¿no? Se pensaba que las infecciones eran por agua contaminada. Por olores, ¿no? Que a lo mejor no estaba
tan lejos de ser, ¿no? Pero bueno, eran olores que transmitían estos males, Claro. pero pues no había ni siquiera también tratamientos, ¿no? No, Porque además era una sociedad profundamente religiosa claro. y pues se creía que todo estaba más o menos ligado a algo que ver con Dios, con la religión, con qué está pasando, ¿no? La gente tratando de explicar esta crisis. Lo cual a mí yo me lo figuro y solo me daría todavía más angustia, porque crees que lo estás generando, ¿no? Que es como responsabilidad ¿Sí? social de alguna manera. Sí. Y que además estábamos diciendo que pues veníamos de un periodo de por sí ya rudo en esa zona, en esas regiones del mundo, ¿no? De guerras larguísimas, como muy bajas temperaturas, o una época como casi que pequeña glacial. Sí, hambrunas, porque hubo unos claro. años de muy malas cosechas. Entonces, de por sí el como estatus inmunológico de la población no era el óptimo. Sí. Y luego se viene esta epidemia, pues realmente fue una crisis que, bueno, nosotros tenemos un poquito de noción de lo que nos pasó del COVID, pero bueno, esto yo creo que fue No, pues imagínate. muchísimo más intenso. Es una catástrofe, como de los jinetes del apocalipsis. Sí, ¿no? sí. Y que además yo por ahí leí que también tuvo que ver en parte la explosión al menos de roedores, además de los graneros y cómo se estaban almacenando los granos y pues la oportunidad y ya, digamos, el tráfico marítimo y la dispersión de los roedores, que hoy en día sigue siendo una locura y llegan a las islas y acaban con las aves, esa es otra cosa, pero bueno, el caso es que además de eso, en esta época como de la Edad Media tardía, había mucho la idea de que los gatos eran animales del demonio, ¿no? Por eso me puse esta canción hoy. Como que eran animales del demonio, estaban satanizados, y si no de las brujas, también es la época pues, de toda la historia de las brujas. Y entonces en muchas ciudades hubo una racia de felinos, digamos, con esta idea, y pues entre una y otra, imagínate, ya explota la población de roedores, pues hubo, ¿no?, todas las condiciones para hacer esta especie de polvorín. Y además a los gatos también les da También les da. Ajá. Entonces también murieron los poquitos que quedaban. Los poquitos que quedaban los sacrificaron porque sí. Híjole, está brutal. Sí. Bueno, se nos está yendo el primer bloque. Ahí se van dando una idea de por qué decía yo que, bueno, había que empezar hablando de esto, porque la peste negra, definitivamente, aunque el gótico como movimiento, a lo mejor ya arquitectónico, ya había empezado, cuando sucedió toda la época de la peste y toda esta pandemia y toda esta mortandad y posterior al pico agudo, digamos, pues claramente que de alguna manera le puso todo otro sustrato al movimiento gótico, ¿no? Que es la muerte por todos lados. Pero eso ahorita vamos a seguir platicando cuando volvamos del corte. No le cambie. Qué bueno que no le cambiaron, o pues si acaban de sintonizar, les cuento que estamos hablando de la peste negra, de pues una de las epidemias más virulentas y más letales que pues sacudió en este caso Europa, Asia en el siglo XIV, ¿no? Que entre 1346 y 1347 vivió su momento de mayor apogeo y que en 7 años pues pudo haber acabado con casi la mitad de la población, lo cual es brutal. Hay que imaginar que ha de haber habido localidades donde esto fue más alto, ¿no? Y pues en menos de una década perder esa cantidad de gente definitivamente trasmina la sociedad, la psique para varios siglos, ¿no? Sí. Muerte por todos lados. Estoy platicando aquí con Tania y creo que tú nos querías leer un pequeño párrafo. Sí, hay unas crónicas de esa época que pues, son escalofriantes realmente y nos ponen un poquito en contexto para saber justo cuál era como el imaginario colectivo, el sentir de la gente ante esta tragedia, ¿no? Y las víctimas morían casi de inmediato. Se les inflamaban las axilas y las ingles y caían muertos incluso mientras hablaban. El padre abandonaba al hijo, la mujer al marido y el hermano al hermano, pues esta enfermedad parecía atacar por el aliento y la vista. Y así morían, y no había quien quisiera enterrar a los muertos ni por dinero ni por amistad. Los familiares llevaban a sus difuntos como podían hasta zanjas, sin sacerdotes, sin oraciones. Ni siquiera sonaban las campanas por los muertos.
En muchos lugares de Siena se cavaron grandes fosas que se cubrieron con la multitud de muertos. Y yo mismo, año loditura, tuve que enterrar a mis 5 hijos con mis propias manos. Algunos cadáveres quedaban tan mal cubiertos de tierra que los perros los desenterraban y devoraban por toda la ciudad. Nadie lloraba frente a la muerte porque todos esperaban la suya. Entonces, pues uno se puede imaginar, ¿no? Lo que pasaba por la mente de estas personas, y justo de ahí salen como 2 movimientos, o bueno, sí, extremos de la gente tratando de explicar lo que pasaba y encontrar una salida, ¿no? Por un lado, como dijimos anteriormente, era una sociedad profundamente religiosa. Surgió un movimiento que se le llamó de los autoflagelantes, que eran personas, sobre todo en Alemania, que sin ropa arriba salían a las calles y se flagelaban, ¿no? Ofreciendo su sufrimiento a Dios como ofrenda para terminar con esta tragedia. Como si hiciera falta una visión más ruda todavía de esa. Es que, dijo, saca cosas... Claro, sí, ante el desespero también, ¿no? O sea... Y por otro lado, había en el otro extremo, estaba la gente que decía, este es el fin del mundo. O sea, literal, yo estoy atestiguando el fin del mundo, me voy a morir. Si me voy a morir en grande. Haciendo fiesta, tomando, o sea, fiestas, y hacían cosas como súper atrevidas también, que era, por ejemplo, usar ropa de colores que no les estaban permitidos, por ejemplo. Claro, romper todo este canon social ya. El morado que estaba reservado para nobleza, pues yo voy a vestirme de morado, ¿no? Y voy a salir a las calles, voy a bailar y voy a comer hasta que, ¿no? Un poco bueno, anárquico, ¿no? Sí, pues sí, si me voy a ir disfrutando, ¿no? Y bueno, pues todo esto obviamente permeó en el arte, ¿no? En el arte gótico, gótico tardío. Y hay hay varias como alegorías que se presentan a partir de esta epidemia recurrentes, pero 2 de ellas, las más importantes, a mí las que más me gustaron cuando me puse a leer sobre esto, una de ellas está en el arte funerario, que son las efigies. Alguna vez hemos entrado a una iglesia y ahí están los restos de algún sacerdote ilustre, alguna monja, algún santo, y arriba hay una escultura de esta persona representada en el lecho de muerte, pero pues se ven como una persona normal, como si estuvieran vivos, durmiendo, muy... Descansando, sí, apacibles, ¿no? Ajá. Pero aquí, después de esta epidemia, estas efigies, estas tumbas, dan un giro y se empieza a representar a la persona en un estado de un cadáver en descomposición. Sí, viste. Estas tumbas se les llamaron tumbas transi, por transición un poco, y se representan los cuerpos, sí, en descomposición, con la piel muy estirada, se le notan los huesos, a veces las cavidades están abiertas y se ven algunos órganos, de repente hay unas con gusanos por ahí, y bueno, era también una referencia a lo que le sucedía, o lo que pensaban que le sucedía a la mayoría de la gente, es que iba al purgatorio. Claro. ¿No? En el purgatorio, donde uno pues está hasta que se gana la entrada al cielo, ¿no? Y entonces era como un recordatorio de pues lo que nos iba a pasar a todos eventualmente, ¿no? Y estas tumbas estaban reservadas para pues gente de la nobleza o altos mandos religiosos, pero en realidad son muy bonitas, o sea, tú las ves, son anatómicamente, algunas de ellas son muy, muy precisas. Y son impresionantes, son verdaderamente impresionantes. Y bueno, esa es una de las manifestaciones. Y que se estuviera haciendo eso a la vez que pasaba al otro, me parece muy sorprendente, claro. Sí. Es que ahorita que decías purgatorio, es como si el purgatorio hubiera subido a la tierra, digamos, media, ¿no? Sí. O sea, eso podría imaginar. Perdón, te interrumpí. ¿Y el otro es? El otro es la Danse Macabre. La danza. O la Danza de la Muerte, que es una pintura que la original estuvo en un panteón en Francia y se destruyó en un incendio, me parece. Ah, sí. Pero ya después salieron otras de estas pinturas en otros lugares en Europa, y en esta se representa a varias personas de la sociedad, una sociedad que tenía clases sociales muy, muy marcadas, y en estas pinturas hay personas de diferentes clases sociales, desde lo más alto a lo más bajo, bailando en conjunto con esqueletos. Claro. ¿no?
Y haciendo referencia a que, pues sí, hay clases sociales, pero la muerte va a venir por todos. Por todos. ¿No? Sin importar la clase social, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, esas son algunas alegorías que salieron de ahí y que permearon ya hasta el arte moderno. Hay uno muy famoso de Bruegel, ¿no? Que está ahora en el Museo del Prado. Muy impresionante esos cuadros que hace Bruegel. Y está esta gran danza de la muerte, tal cual, entre esqueletos y personas. Y pues sí, se siente un ambiente pues francamente sobrecogedor, ¿no? Sí. Sí, pues era recordar, la muerte está aquí, como dices, en todas partes y pues sí, fue una cosa muy, muy fuerte que permeó en ese sentido en el arte. Oye, ¿y hay algún tipo de efecto posterior a lo mejor de que empezó a haber gente que ya dejara de ser tan religiosa después de vivir algo así, ¿no? Me imagino que... Pues supongo que sí, pero después viene el Renacimiento un poco, entonces que... pues también sigue siendo fuertemente religioso, pero me imagino que sí. No sé, es que imagínate después de toda esa muerte. Oye, y volviendo a la bacteria, o bueno, volviendo a la enfermedad, porque claro, ellos en ese momento pues no sabían qué era. ¿Cuándo se supo que era una bacteria? Hasta el siglo XIX, sí. Ah, muchísimo tiempo después. Muchísimo tiempo después. Qué angustia, pero ¿y siguió habiendo brotes? Sí, siguió habiendo brotes, hubo en el siglo XVI, 18, en Londres, en París había, de hecho, los doctores estos de la peste, esta imagen surgió más de una epidemia ya del siglo XVIII. En Londres, yo creo, ¿no? Sí. Y traían estos como cucuruchos así. Sí, me parece que surgieron de Italia, pero ya como que se generalizó para toda Europa. Ahora, en esos brotes no se sabía todavía que eran ni de las pulgas ni de las ratas, o no se había hecho la asociación. ¿Y cómo se contenían? O sea, ¿cómo fue que se logró que no volviera a explotar de esa manera? Digo, igual se han de haber muerto un montón de gente, ¿no? Pues yo me imagino que fue un poquito selección natural. O sea, la gente que sobrevivió tenía cierto tipo de inmunidad, ¿no? Y justo por eso vienen como en ciclos, porque pasa una generación y nacen nuevas personas que no tienen esa inmunidad y llega y pues pega otra vez, ¿no? Qué cosa, o sea, siglos y siglos. Y bueno, y viniendo a una época un poco más contemporánea, ¿cómo se trata? O sea, eventualmente hubo un tratamiento eficaz. Antibióticos. El uso de antibióticos pues realmente ayudó a controlar este problema. Y hoy en día sigue habiendo peste. Es endémica en Madagascar, en República del Congo y en Perú. Ah, órale. En esos tres países hay casos en humanos regularmente cada año. Pero en realidad la bacteria se encuentra en todos los continentes excepto Oceanía y Antártica, ¿no? O sea, la bacteria está en el reservorio natural, en los roedores, en todos esos países, y entonces en algunos lugares, por ejemplo en Estados Unidos, eventualmente hay brotes en humanos, pues, en todos lados, ¿no? Y además si también infectaba gatos, o sea, en realidad brinca bastante entre mamíferos. Sí, gatos, camellos, cabras, de lo que hay reportado, ¿no? Porque en realidad, pues, pulgas. Sí, claro, sí, de lo que sabemos. Sí. Pero hoy en día, si estuviéramos en esta suposición de que te tocara peste negra o bubónica o cualquiera de sus manifestaciones, te podrían curar con antibióticos si tienes acceso. Tienes acceso, aunque sí, como es tan virulenta la bacteria, de repente sí puede ser muy agresivo y el tiempo de oportunidad para tratarlo es pequeño, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en Madagascar en el 2017 hubo un brote fuerte, que es el último que se ha reportado. En un lapso de 4 meses hubo más de 2,000 casos y más de 200 muertes. Entonces todavía bastante... alta letalidad, ¿no? A pesar de tener antibióticos, a pesar de saber que en Madagascar hay casos y que está la posibilidad, bueno, es difícil controlarlo cuando de repente se da un brote así. Sí, te rebasa, ¿no? Y además, como siempre, todo este tipo de enfermedades, pues, en lugares rurales, en países, digamos, en vías de desarrollo, ¿no? Son las enfermedades tropicales, ¿no? Sí. Tenemos, aquí en México no tenemos... Pues... No reportado. No reportados. No reportado, probablemente la bacteria podría estar. Yo no encontré reportes. No está en la lista de países donde está en la fauna, como Estados Unidos, Bolivia, Ecuador, Perú. Pero pues
pero pues estamos muy cerquita. Aquí tenemos otros problemas, ¿no? Pero ya que ya son suficientes. Sí. Oye, pues bueno, se nos está acabando el tiempo, Tania. Quiero aprovechar esto para decirles que si les llama la atención, Tania hace varias labores. Entre ellas escribe una columna que se llama Crónicas Infecciosas, que pueden encontrar en Científicos Anónimos, Sociedad de Científicos Anónimos. Y además, pues están programas de radio, en programas de tele, además de todo lo que haces en el laboratorio. O sea, que es una más de esas personas que dice a qué horas duerme. Pero pues muchas gracias, Tania. Si alguien te quisiera contactar. Mi correo, tania.riverahernandez, todo junto, @gmail.com. Okay. Y pues ahí va a seguir Tania desarrollando vacunas, ¿no? Justamente sí, para que no vuelva a haber para diferentes enfermedades. Muchas gracias por sintonizar. Se nos acabó el programa. Nos vemos aquí próxima semana, misma hora, a este mismo canal, para seguir desilvanando cuestiones del gótico. Busquen la revista y también está en línea. Pueden desde ya, cuando acabe el programa, buscar algunos de los artículos. Gracias por sintonizar. Buenas noches.